La idea de la clase de hoy era empezar a ver un poquito de Qt, ¿no es cierto? Sí, ¿Están de acuerdo? Bien. En un instante nada más. Bueno, yo ya bajé, eh, bajé digamos, el archivo que estaba ahí subido a... esperen que lo voy a compartir. Lo acabo de bajar ahí justo antes de conectarme. Voy a checar un poquito para que se vean más grandes. Si yo chico la ventana se ve más grande. Bueno, habíamos visto toda la parte de C++. La idea ahora es mirar un par de clases, expandir un poco los conocimientos de C++ y mirar, o sea, vamos a hacer un par de clases, no muchas, ¿no? 2 clases, 3 clases, un poquito de Qt, como para que ustedes después lo puedan seguir. Ojo, no van a salir programadores de Qt, pero por lo menos que tengan una idea de qué se trata. Bueno, ahí está. Creo que no, ahí está, ahí quedó. Para que ustedes tengan una idea de qué se trata y lo puedan empezar a usar. O sea, puedan hacer programas en lenguaje C++ que tengan interfaces gráficas, que tengan pantallitas. Es un poco eso. Y además, el objetivo de lo que vamos a hacer es no solo que puedan hacer pantallitas y demás, sino que puedan entender, cuando ustedes tengan que usar un framework como este, van a tener que programar de alguna manera un poquito más en serio, o sea, no tan tipo trabajo práctico de facultad, sino un poquito más en serio. Para eso van a tener que entender un poco cómo están hechas las cosas. Y eso va orientado a lo que vamos a ver un poquito más adelante, que son patrones de diseño. Y tiene mucho que ver con lo que es el entender las clases, las responsabilidades de las clases, las subclases o las clases hijas y las responsabilidades de clases hijas y cómo se va delegando las distintas funcionalidades en las distintas clases que componen nuestro sistema. Vamos hasta ahí, ¿no? ¿Están conmigo? sí, profe. Bien, y a ver si Gastón me escribe algo. Sí, lo seguimos. Bien, perfecto. Bueno, entonces, para instalar Qt, yo les dejé, creo que en un pendrive, ¿no? Habíamos copiado el instalador. Es open source, es gratuito. Lo pueden bajar desde la página web, de la página de Qt. Qt es un framework muy utilizado para la programación en lenguaje C++, que sirve no solo para hacer interfaces gráficas, sino que sirve para, o sea, provee, lo más importante es la abstracción del sistema operativo. O sea, uno puede programar en Qt y eso va a compilar en Mac, va a compilar en Linux, va a compilar en Windows. ¿Sí? Y ese programa va a funcionar en todos esos lenguajes. Con Qt también se pueden hacer aplicaciones para celulares, teniendo algunas restricciones, pero se puede hacer. Entonces también van a poder hacer lo mismo que corren en Windows, Linux y más, lo van a poder implementar en un celular. Instalación de Qt. Para instalar Qt, bueno, la versión que yo les pasé es una versión que tiene un año un poquito más. Hay versiones más nuevas. Para lo que nosotros vamos a hacer es exactamente lo mismo. ¿Sí? Es ver un framework de desarrollo. Es exactamente lo mismo. No hay muchas diferencias. Probablemente traiga mejoras, traiga cosas más nuevas y demás, pero es exactamente lo mismo. Acá están los lugares donde se bajan los instaladores. Se puede bajar la licencia comercial, si ustedes quieren probar la parte comercial. Hay algunas funcionalidades que están solo disponibles en la comercial, pero bueno, para lo que nosotros vamos a ver es exactamente lo mismo. Bueno, cuando no sé si ya lo instalaron, no sé si tuvieron la oportunidad de instalarlo, ahí me dicen. Yo todavía no lo instalo, pero... Bien. Y ese Gastón tampoco. Bueno, para instalarlo doble clic, next, 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 y se va instalando, pero hay que elegir algunas cosas. Fíjense acá, por ejemplo, le voy a hacer un poquito de zoom porque no veo la pantalla, y yo justo estoy en la computadora de laburo, así que no puedo
no tengo, digamos, las opciones para mirar esto, pero esta es una pantalla de instalación. Lo que hay muchas cosas para elegir, ojo porque ocupa muchos gigas cada cosa que uno elige. Lo primero es, estos que están acá son las versiones, ¿sí? Qt5 13.2 era creo que es la que yo les pasé o la que teníamos para instalar. Hay versiones más nuevas. Y acá hay otras versiones más viejas. El instalador que les pasé tiene todo esto y si ustedes bajan el instalador online, el que yo les pasé es offline, ocupa creo que 3 GB o 4 GB, una cosa así. Si no, uno tiene la opción de bajarse el instalador online, que ocupa poquito, y cuando elige qué componentes instalar, solo baja esos componentes. Lo que pasa es que igual tiene que bajar más de 1 GB y demora una barbaridad, ¿no? Por lo menos en mi caso, mi conexión a internet nunca son buenas y demora una barbaridad. Entonces por eso bajé el que es offline, y lo dejas bajando con algún gestor de descargas y es como que es más fácil. Entonces, lo que tienen para elegir es la versión de Qt que van a instalar y elijan. Fíjense que acá hay varias cosas. La más importante acá es el que dice Desktop GCC 64 bits. Esa es la que interesa, es decir, va a bajar el Qt para ser compilado en un ambiente desktop, como yo lo instalé en Windows, esta instalación es en Windows, en Linux probablemente diga algo parecido, en Linux GCC 64 bits seguramente, o capaz que dice lo mismo, Desktop GCC. Si lo ejecutan en Linux, se instala ahí directamente. El WebAssembly no hace falta. Yo acá creo que lo debo haber seleccionado para hacer alguna prueba, no hace falta. El WebAssembly es algo que permite meter las aplicaciones que uno hace en una aplicación web. Para nosotros no hace falta. Fíjense que también podemos bajarlo para Android y para ARM, ¿sí? Los procesadores ARM. Y tenemos abajo varias bibliotecas para bajar. Nosotros no vamos a bajar ninguna, ¿sí? No vale la pena. Y pueden bajar, si eligen las fuentes, sources. Sources son las fuentes de Qt. Ustedes pueden bajar las fuentes de Qt y verlos, porque es open source. Acuérdense del gratuito, y esto open source. Así que se lo pueden descargar. Después tienen Developer and Design Tools. Acá yo elegí el Qt 3D Studio, no hace falta para nada, así que no hace falta que lo instalen. Qt Creator, ese viene por defecto, es el primero que está ahí. Ese viene por defecto y ese sí hace falta porque nos simplifica un montón el desarrollo. Es un IDE para trabajar con Qt. Tiene una herramienta para trabajar, hacer ventanas de manera gráfica que uno arrastra y suelta y hace doble clic y tal código. Así que el Qt Creator lo queremos. Y abajo está el Qt Installer Framework. Ese tampoco hace falta, yo lo seleccioné, pero es para hacer instaladores de Qt. Lo bajé para verlo en algún momento, pero no hace falta. A ver si acá dice algo más. Lo estoy viendo con LibreOffice, así que es probablemente que el PDF que ustedes tienen esté un poquito más prolijo que esto. Bueno. Después, acá menciono una cosa, hay un concepto importante que es para poder hacer un proyecto que se llaman kits de desarrollo. Cuando ustedes van a hacer un proyecto nuevo, hay que elegir el kit de desarrollo. El kit de desarrollo es la configuración que hace que vaya a funcionar para Linux, en un desktop, en una aplicación de escritorio, o para celular, o para alarma. O sea, uno elige el kit de desarrollo, que es cómo se va, son básicamente la toolchain de compilación, cuáles son las herramientas que va a usar para compilar y qué binario va a ejecutar y dónde se va a ejecutar qué binario va a generar y dónde va a ejecutar ese binario. Entonces básicamente definen, como dice acá, ¿no? El compilador en C, el compilador C++, el debugger, etc. En nuestro caso ya debería venir configurado cuando ustedes hagan la instalación el kit de desarrollo para aplicaciones de escritorio MinGW si ustedes eligieron Windows o GCC si eligieron Linux. Entonces,
Acá, dentro de las Developer and Design Tools, acá no sale, pero más abajo, si no me equivoco, tienen para instalar el MinGW. O sea, si ustedes no tienen el MinGW instalado, no está en el path, pueden elegir descargar el MinGW desde acá mismo. Entonces uno elige acá el MinGW y obviamente acá arriba debería elegir la versión que viene para el MinGW. Yo creo que esta pantalla acá es probable que sea de una instalación Linux, por eso acá no dice MinGW, pero el Qt está compilado con el MinGW o con el GCC. Esta es la versión del GCC, que me imagino que es la de Linux. Entonces tienen que elegir eso, ¿sí? Para que la aplicación que hagan funcione. Si no eligen su herramienta de compilación, no les va a funcionar. ¿Vamos hasta ahí? ¿Se entiende un poco la idea? Sí, profe, se entiende. Bueno, yo voy a tratar, si me dan un segundo, lo que voy a hacer es, acá estoy en mi compu de laburo, pero a mí me parece que en algún lugar yo tenía, esa es una nueva ventana, pero voy a hacer el F3 famoso, y me voy a ir hacia arriba. Yo tengo acá una carpeta de instalar, yo me parece que acá había instalado alguna vez, acá tengo el Qt Unified Linux. A ver, voy a hacer doble clic. Ahí está. Voy a cambiar la pantalla. En un segundo, dejar de compartir. ¿Por qué no la veo? Compartir. Una ventana. Ah, no veo la pantalla, la del instalador. A ver, denme un segundo. Compartir una ventana. No sé por qué no aparece. De las ventanas que puedo seleccionar no aparece. Les comparto toda la pantalla. Díganme si se ve o no se ve. Dale. Voy a cambiar esto. Voy a compartir toda la pantalla. Entonces cuando pongo toda la pantalla lo más probable es que no vean nada. Pero díganme si se ve. Está el instalador. Sí, ahí se ve bien. Acepto los términos y condiciones. Tengo que poner mi mail y mi contraseña. No sé, no lo sé. Cuando uno lo instala por primera vez, esto me había olvidado, cuando uno instala por primera vez, tiene que crear una cuenta. Que yo ya la creé una vez. Muy probable que no sepa la contraseña. Aparte esto es medio nuevo, si no, a ver si lo hago de vuelta. A ver si tenemos suerte. Me dice que la contraseña tiene que tener... A ver si puedo pasar por ahí. Así les muestro la lista de opciones. Bueno, ahí me dejó pasar. Después veamos qué pasa. Pero ahí por lo menos me dejó pasar. Puse un mail y una contraseña que el tipo quería y me dejó. Dale. Ahí está descargando el instalador que yo tengo acá. Tal vez en online, entonces me está descargando los paquetes online. Si no, el otro creo que el que yo les pasé no debería descargar nada. A ver cuánto ocupa este. Sí, ocupa 31 megas el que yo tengo acá, con lo cual está descargando todo desde la web. Entonces va a tener más cosas. A ver si no tengo un Qt. No tengo. Yo pensé que tenía. Bueno. Ahí vamos.
Pasa que me va a demorar un poquito. Ahí tienen que chequear si lo van a instalar en Windows o en Linux, ¿eh? Dale. Es un poquito distinto las opciones, pero yo les muestro en Linux, que lo tengo acá. Después, de última, la clase que viene podemos repetir esto y lo vemos en Windows, para que tenga Windows. Dale. Pues, si no, yo lo comparto. Comparto la pantalla y lo instalo ahora. No sé. Ah, bueno, vale, si querés. Home executé, ahí donde me lo voy a instalar, pongo Claro. Next. Ujú. Yo creo que tenía una instalación de Qt. Dame un segundo nada más. Y yo vengo acá, en Brixe. Estoy seguro que tenía una instalación de Qt, porque si yo vengo acá y elijo Qt Creator. No, no, capaz que las instalé. En una época creo que lo tenía, porque en alguna de las clases que vimos, no tengo programming, education, learning, graphic, internet, programming, security, bueno. Development, acá. No, no tengo nada. Ok. Vale, yo sigo para la de Linux. Ujú. A preview es una prueba. Acá, por ejemplo, la versión última, fíjense, yo en el documento tenía la 5.13.2 Sí. en mi documento. Y acá ya está disponible la versión 6. Ujú. La 5.13.2 acá ni siquiera sale. Ah, acá, 5.13.2. Elijo 5.13.2. Entonces yo acá debería elegir desktop, GCC, 64 bits. Para Linux vas a tener que elegir la versión que dice MinGW. Y acá, en Developer Tools, yo solo necesitaría elegir este que me viene por defecto, Qt Creator 7. Ujú. Yo creo que en la compu tengo una más vieja. Esta no hace falta, Design Studio. El Qt Installer Framework no hace falta, CMake no hace falta, no lo vamos a usar, y Ninja tampoco hace falta, no lo vamos a usar. Son dos build tools que se pueden usar. Y acá mismo, si están en Windows, ahora si querés mostrar vos la pantalla, si están en Windows, Dale. en la opción de elegir. Si yo le doy Next, ya creo que empieza a descargar. Acá a la izquierda tiene la opción de elegir qué ver. O sea, acá estamos viendo un montón, todas las versiones de Qt, digo, pero no el 100%. Estamos viendo las latest releases y las preview. Entonces por eso me sale esta preview. La preview son las betas, ¿no? Las que todavía no están liberadas. Si yo acá saco preview y hago un refresh, la versión de preview se me va y solo me quedan las de Qt. Y de Qt tengo las latest releases. Yo puedo decir LTS, que son las long term support, y las archivadas, son las que ya no tienen más soporte. A ver. Estas versiones son las que tienen soporte, me imagino yo. La que yo tengo instalada es la 5, probablemente sea la 5.13, ¿no? 5.13.2, que es la última, esta es la que yo tengo instalada. Puedo instalar cualquiera, debe ser lo mismo, no va a cambiar mucho. Dale. ¿Querés compartir vos? Dale, ahí comparto. Buenísimo, las next. Ahí se ve. Bueno, La contraseña cuando la pongas tiene que tener mayúsculas, minúsculas, letras, números, guiones. dale. Aquí lo pongo. ¿Listo? No pude crear la nueva Qt account que dice reserved. No alcanza a leer. Espera que le paso a la otra pantalla. With reserved email. You have already created. Ah, dice como que ya la hubieras creado. Ah, ¿Puede ser?
No me acuerdo. Me parece que no. Pero le tengo otro mail. A ver. Dale. Y- Igual me parece raro porque yo sí la tenía creada y a mí no me dijo nada de eso. No, directamente. A ver. Necesito verificarlo conmigo. Ah, mirá, no, no. Ah, tenés que entrar al correo electrónico, te va a crear, te debe haber mandado un mail, tenés que hacerle clic para validar la cuenta. Ah, dale. Ahí. El anterior mensaje me lo aparecía en inglés. No sé. Por... Ahí lo valió. A ver si me llegó un mail. Sí, ahí me llegó un mail. A ver. Perfecto. No, me llamó recién que está por acá. Están los alertas, le expliqué, pero no aparece. No sé. Para mí se perdió. A ver, pide que llene algunos datos. A ver. Pero no hago enseguida, ¿no? A ver si me lo da. Ahí va. Perfecto. Siguiente. Esta es la 5.13.0, o sea, Sí. una versión viejita. O sea, si querés podés instalar una más nueva, pero bueno, nada. No, sí, le pongo esta nomás. Ahí. Siguiente. A ver. Acá, hacerle clic, eso, aquí, el 5.13.0, ves que tenés todas las opciones de qué puedo instalar. Sí, Ahí la que tendrías que poner es la que dice MinGW 730 64 bits. dale. Baja un poco más. Y de ahí nada más. Y después en Developer and Designer Tools, y bajás. Yo la instalaría, además del Qt, ese QTCDB debugger no sé si hace falta, pero no importa, esa. En Esta. MinGW esa. Ah, Eso es las herramientas de compilación. Esa te va, o sea, arriba elegiste usar ujú. la biblioteca de MinGW, Sí, perdón, la biblioteca de Qt que viene lista para ser usada con MinGW en 64 bits. Y perfecto. abajo, Ujú. abajo lo que elegís es instalar el MinGW de 64 bits. A ver. Listo. Ahí le das next y ahí se te instala. A ver, listo. Bueno, No sé qué está. eso va a... No, ya está ahí. Ah, Siguiente y estás. Eso va a demorar, así que lo dale. dejamos así, instalando y seguimos si querés con la clase. Dale. Mientras esto instala. Gastón, no sé si vos pudiste avanzar. O pudiste instalarlo en Linux, debería parecer muy similar a la que yo estaba mostrando. Bueno, dice que sí. Listo. Cancelamos. Cancelo yo acá mi... Eso. Voy a cancelar, sí. Vuelvo entonces a compartir. Estaba compartiendo. Esto que estoy mostrando está en el PDF. La diferencia es que acá como levanté el Word, pero con LibreOffice, puede ser que sea formateado distinto. Podría bajarme el PDF, pero bueno, yo estoy acá. Ah, acá lo que yo quería hacer era, pero no lo tengo instalado en la compu del laburo. No llegué a, no, mi compu de clases no la puedo conectar acá en el laburo. La compu mía personal. Está, no la tengo en internet, pero la idea era mostrarles, que la clase que viene se los muestro. Hacemos un repaso de esto. Los kits de desarrollo es lo que mencioné. Sí. Es como compilar. Entonces, en tu caso, Federico, ya te va a venir en teoría lista, no hay que tocar nada y deberían dar
para compilar en desktop Linux, o sea, aplicaciones Linux, Windows, aplicaciones Windows de escritorio. Ese mismo proyecto lo copias, lo pegás, lo llevas a la máquina de Gastón, y como Gastón va a tener la misma versión, pero para Linux, la podés correr en Linux. Y lo que Gastón va a tener configurado el kit de desarrollo para Linux, y cuando lo abrís el proyecto por primera vez en la máquina de Gastón, te va a decir, che, este proyecto estaba para el kit de desarrollo de Windows, ¿lo querés habilitar en Linux? Le decís que sí, y ya automáticamente te va a poder compilar para Linux. Y el mismo programa te va a correr en el Linux. O sea, el binario que te genera es distinto, pero el código es el mismo. O sea, un mismo código te sirve para Windows y para Linux. Esa es una de las principales ventajas de este framework de desarrollo. Bueno, QMake versus CMake. Cuando nosotros desarrollamos, digamos, tenemos la opción de elegir, o sea, hasta ahora lo que ustedes hacían era trabajar con un .c o un .cpp, que fue lo que estuvimos haciendo. En todo caso, en una carpeta teníamos muchos. Los IDEs, las herramientas de desarrollo, en general, tienen o trabajan con algún proyecto o algún mecanismo para gestionar un proyecto, donde un proyecto es la aplicación que va a tener un montón de archivos. Entonces, hay varias formas. Ninja, que la que vimos en tu instalador, era una. CMake, que también vimos en este instalador, era la otra. Y la que viene por defecto para trabajar con Qt es la que se llama QMake, que es la que hicieron la gente de Qt. Y hay otra que se llama Makefiles. No sé si escucharon hablar alguna vez de Makefiles. No. Y en sistemas operativos no, en programación y algoritmos, que usaron más de un archivo, o sea, usaron varios .c.h. ¿Usaron algún IDE para trabajar o compilar? Vos me decís el Pragma One o no sé, o algo así. Puede ser, no los conozco a ninguno de los dos, pero por ahí el Visual Studio Code, por ejemplo, uno lo puede usar para generar archivos o para generar proyectos, pero en el Visual Studio Code no está hay que configurar aparte la herramienta para compilar. O sea, cuando uno tiene muchos archivos con muchos directorios y muchas carpetas, hay que usar una herramienta de compilación. O sea, el compilador sigue siendo el GCC, sí, pero hay que hacer el GCC sobre muchos archivos de manera por ahí diferente o no igual y después linkear todo eso. Eso es lo que hace el CMake o el QMake. Es el que define las reglas de compilación para cada uno de los archivos. Está bien. Nosotros vamos a trabajar con QMake, que es el que viene por defecto con Qt. CMake hay que hacer cosas a mano, QMake hace casi todo el IDE y a mano hay que agregar algunas pavadas nomás que las vamos a ver viendo en los ejemplos. Después está el archivo .pro, es el proyecto, ¿sí? El archivo .pro es el proyecto. Cuando ustedes creen un nuevo proyecto para trabajar, o sea, una nueva aplicación, lo que tienen es un proyecto. El archivo .pro tiene todas las características de ese proyecto. Y el .pro.user, que también menciono ahí, ese se puede borrar, tiene la customización de ese .pro para ese kit de desarrollo en ese ambiente en particular. O sea que si lo borran se vuelve a crear el user, .pro.user. Y la otra cosa que también quería comentarles, que la puse acá, es en Qt, en este framework para hacer pantallas o para hacer interfaces gráficas, hay dos interfaces de desarrollo. La clásica, que es la que vamos a ver nosotros, se llama Qt Widgets. Entonces, cuando nosotros hagamos proyectos o algo así, siempre hay que elegir Qt Widget. Qt Widget lo que nos permite es hacer cualquier aplicación con interfaces gráficas, con dialog boxes, ¿no? O sea, son pantallas que aparece una pantalla y uno puede poner un menú o poner combo boxes, text boxes, botones, etcétera, etcétera. O sea, todos los componentes que... Eso es lo que se llama Qt Widgets. Son las interfaces estándares de Windows y Linux. Y después tienen
otra forma de hacer interfaces que se llama Qt Quick, que usa una tecnología que desarrollaron la gente de Qt que se llama QML, donde hacemos pantallas más de tipo modernas, ¿no? Son pantallas modernas, que son del estilo de las que se usan para celulares, donde uno puede arrastrar y soltar, o sea, con el dedo, pero con el mouse, uno puede definir una lista de cosas que va scrolleando según que bajan, o sea, no tenemos combo boxes, text boxes, ¿no? Y botones, que es la clásica de los sistemas operativos Windows y Linux. Creo que son estas interfaces más modernas, pensadas, pero no necesariamente, pero son pensadas para ser usadas con un touch. Pero se pueden manejar con el mouse perfectamente, o sea, si ustedes desarrollan esas interfaces y la meten en Windows o Linux, las pueden usar, se pueden manejar con el teclado mouse, y son las interfaces modernas. El Windows 10, por ejemplo, algunas de las opciones de configuración y demás tienen esas interfaces más modernas, ¿no? que se ven. Bueno, eso está hecho con algo parecido a lo que es Qt Quick. O sea, Qt Quick trata de emular esas interfaces modernas. Eso se programa un poco distinto, por eso no las vamos a ver. Digamos, obviamente no nos da el curso para ver Qt Quick, hay que aprender a trabajar con QML, hay que aprender JavaScript, hay que aprender un poco más de cosas. Entonces nosotros vamos a ver algunos ejemplos y siempre con Qt Widgets. Todos los ejemplos que están acá, yo los subí, bueno, antes de ahí, en Qt hay una wiki.qt.io y dice, hay una guía para beginners. Acá estaba esto, Qt Creator. Ahora, porque ahí se ve distinto, tendrá que mirarlo, claro, esto que estaba acá. Esto es lo que estábamos hablando recién. Acá, sí, hay una página que tiene, digamos, como para iniciar a programar, para poder comenzar lo que es la programación con Qt. Y acá arriba está el Qt Creator. Esta es la pantalla del Qt Creator. Cuando ustedes después de instalar Qt, lo que tienen que levantar es el Qt Creator. El Qt Creator es como un IDE, como si fuera el Visual Studio Code o algo así, donde ustedes pueden crear un nuevo proyecto con este botón de New Project, levantar un proyecto, etc. Y acá están las opciones. Con este martillito lo que hacen es compilar el proyecto para generar el binario. Lo hacen con este martillito. Y acá va a haber un botón que acá se ve gris, porque no es seleccionado, pero si no parece verde, que es el botón para ejecutar. ¿Sí? Entonces, esos son básicamente los botones que vamos a estar usando. Y después, Welcome es la pantalla esta, si cliquean en Edit van a pasar al modo de edición, o sea, normalmente van a estar en el modo Edit para editar. El modo Design es para diseñar las pantallas gráficas. Y con este botón que está acá, se elige el target, es decir, si lo vamos a compilar para un Windows, para un Linux, para un celular, etc. Creo que era esta pantalla que está acá. Bueno, si están instalando la misma versión que yo, la pantalla va a ser muy parecida a esta. Si instalan la versión nueva, bueno, ahí no lo desconozco porque no lo instalé, pero puede ser, había un Qt 6 y este Qt es más viejito. Creo que es la versión 5. Esto ya lo hablamos. Acá hay una página web, ya lo hablamos, que decía que tienen para trabajar. Y bueno, acá dice, acá se ejemplifica cómo hacer un proyecto de forma manual. Es decir, esto que está escrito acá se puede hacer programando muy poquita línea de código, o poco y nada. Pero vamos a ver cómo hacer esto de manera manual. Entonces, la idea de esto es hacer una pantalla que sea igual a esta, donde vamos a poner estos botones, el aloha y el chau, en los lugares. Vamos a poner esta progress bar que inicializa el 0% en la derecha, y después este slider bar, que es una barra que uno con el mouse la puede arrastrar. Sí. Y la idea de esto es que cuando uno aprieta el botón de aloha, diga algo, o sea, vamos a ver cómo reaccionar o poner código para cuando nosotros apretamos un botón que ese código haga algo, o sea, al apretar el botón que ocurra algo.
El chau lo que hace es cerrar el programa o terminar el programa, entonces vamos a ver cómo, además de hacer algo, ese algo cierra el programa. Y vamos a ver cómo conectar este slider de manera que cuando nosotros lo corramos, se ejecute una línea de código y esa línea de código lo que hace es cambiar el valor de este progress bar o barra de progreso. Esto es una barra de progreso y este es el slider. Acá está el código fuente. Acá dice cómo hacerlo. En el IDE de Qt Crédito era File, New Project y elegir Empty QMake Project. Entonces vamos a hacer un proyecto hecho en QMake, empty, vacío. O sea, esa es la idea. Entonces para hacer esto. Obviamente se puede hacer de manera más automática que uno dibuje, pero este primer proyecto les propongo que lo hagan de esa manera, para que empiecen a ver todas las cosas que hay que hacer. Cuando elegimos el Empty Project, es este que te da Empty QMake Project. Fíjense, cuando hacen File, New Project, esta es la pantalla que sale, que tiene un montón de opciones. Normalmente vamos a hacer una nueva application, ¿no? Una nueva aplicación, y ahí podemos elegir varias cosas. En este caso elegimos Other Project, o otro proyecto, y vamos a elegir Empty QMake Project. Acá uno puede elegir que si quiero hacer una clase en C++, si quiero hacer una aplicación, si voy a hacer una biblioteca, y de acuerdo a lo que uno cliquea acá a la izquierda, es la que se va a seleccionar, acá a la derecha va a cambiar. Fíjense acá, esto es interesante, dice Qt Quick Prototype perdón, es un prototipo de interfaces para hacerlo con Qt. Esto permitiría hacer como una interfaz con Qt Quick, que nosotros no vamos a ver, ¿no? Nosotros vamos a ver widget. Eligen application, seguro van a tener aplicaciones widget o aplicaciones quick. A mí no me aparece la parte de QMake. Ahí ya puedo abrir el programa. A ver, mostrarnos vos, si querés compartir vos. A ver. A ver. Ahí estas son las opciones que me aparecen. Me aparece Qt Quick, pero no está el... Claro, pero fíjate que a la izquierda dice application. Sí. Deberías elegir Other Project. Ah, está bien. Cuando elegís Other Project, pero para un segundo, Cuando ahí dice Empty QMake Project. Sí, pero vamos a Application si querés. Applications arriba a la izquierda. Sí. Acá están las opciones que yo les decía. El primero es Qt Widget Application. Eso es básicamente lo que vamos a estar haciendo nosotros, Qt Widgets Application. Dale. Después, digo, eso es lo más fácil para desarrollar aplicaciones en Qt. La otra opción que vamos a ver, o que pueden usar, es Qt Console Application. O sea, es una aplicación de consola como la que veníamos haciendo, que se ejecutan con línea de comando, Sí. pero que tiene todo el framework de Qt disponible, de manera que si bien no va a tener interfaces gráficas, tiene todo el framework de Qt y por ende lo pueden compilar para Windows y para Linux de forma independiente. Después hay más cosas, ¿no? Qt para Python y después abajo habla de Qt Quick, que son los que no vamos a ver. Dale. Entonces, en el resto de los ejemplos siempre va a ser Qt Widget Application. Bueno, si ahí te vas a Other Project, Sí. ahí dice elegir QMake Project, Next, o Continue. Acá tenés que elegir el nombre del que vas a ver proyecto, ponerle, bueno, yo lo llamé Aloha, bueno, llamalo como vos te guste más. Bueno, igual. Sí, ahí... Bueno, por ahora lo dejo ahí. Sí, sí, Después veo. te lo va a crear adentro de documentos. Sí. Acá es donde elegís el kit. ¿Sí? Fíjate que ya te aparece seleccionado Desktop Qt 513 MinGW, que es el que instalaste. Sí, No, en principio no hay que hacer nada, simplemente Next. acá. Y acá te pregunta si querés agregar algo, que yo, o Version Control, vos podrías agregarle Git. Es bastante malo el manejo de Git en Qt, sobre todo en estas versiones. Capaz que la nueva, después voy a bajar, ver si puedo instalar la versión nueva. Porque esta versión, en lo que es manejo de Git, es horrible. Ah, dale. En principio lo puedes dejar así, le pones Finish y ahí te crea el proyecto. Bien. Lo que te creo es un punto pro. Es el que está vacío. ¿Sí? Sí. La loja.pro es lo que está viendo que está vacío, ese es el proyecto. Ahora, lo que podés hacer es agregar un archivo C++, como yo estoy mirando en la guía. Entonces, de vuelta, File, New. Y acá abajo dice C++. Entonces elegís C++. Y lo que vas a elegir es C++ Source File. Sí. Elegís Choose para elegir la opción. Y acá le vas a dar un nombre. El nombre que yo le di fue Ventanita. Ah, bueno.
ver. Y lo mismo, ¿no? Ahí ya Pero se si me das un vincula, ¿no? segundo, Ah, espera, porque, perdón, tenés que ir para atrás. sí. Perdón, en vez de ventanita, a eso llamale main.cpp. Ah, dale. ¿Hay que poner el CPP igual o ya te lo crea como No CPP? creo que te lo veas solo, no estoy seguro. Lo dejo así, me parece que lo debería hacer. A ver, ponle next, a ver si te aparece. A ver. Sí, acá dice, ¿viste? Sí, sí, main.cpp, perfecto. Ahí le das finish Sí. y ahí te queda un main. Perfecto. Y ahora vamos a agregar, abajo dice luego de agregar, vamos a agregar la clase ventanita cuya clase base es QWidget. Entonces, haces de vuelta lo mismo, File New. Sí. Y ahora vamos a elegir, en vez de C++, vamos a decir, está bien, C++, pero elegir C++ class. Ah, Lo bueno de C++ class, elegimos choose, es que nos va a crear el punto .c y el punto .h. El nombre de la clase yo le había puesto ventanita, con la B mayúscula. Disculpas. Y en base class es la clase padre. Ahí donde dice custom, arriba de todo, sí. ahí, hazle clic, a ver si ahí se puede elegir la clase QWidgets. Acá está. Elegí QWidget, yo no la veo, ahí está, ahora sí la veo. Ujú. Y después, abajo, podemos decirle todos los include que queremos que nos cree. Los podemos hacer a mano, o sea, agregar include QWidget, o los podemos dejar que los haga. Entonces, ahí vamos a elegir solamente include QWidget, pero nosotros podríamos pedirle que nos agregue más includes. Ah, pero... Eso es tan fácil como después agregarlo al include, pero está bueno que te dé la opción acá porque vos podrías seleccionar las cosas que necesitas. Ujú. Nosotros por ahora solo vamos a necesitar QWidget. Entonces es la idea de QWidget. Es ventanita CPP y ventanita H, los dos archivos. A ver. Le das siguiente y estás. Se crea la clase. Ah, está Entonces, bueno, pero te y incluye ahí directamente. claro, y ahí a la izquierda, ahí está, ahí se creó el CPP, en source te aparece ventanita. ¿Ventanita la pusiste con B larga? Sí. Ah, con B corta. Ah, dale. No importa. Y en header lo mismo. Solamente que ahora cuando lo copies, si te vas a header, vas al punto H. Arriba. Eso. ¿Ves que arriba te aparece la estructura de Ah, directorios? sí, ahí quedé. Bien. Está acá. Entonces, si mirás en el archivo, o si miran en el archivo, en el documento que vimos nosotros, aparece el código que nosotros debemos tirar en el punto pro. Pero antes de hacer eso, andate al archivo aloha.pro, abrilo. A ver. Ya tiene cosas que fue haciendo. Ah, mira. Entonces, lo que hay que hacer, o lo que habría que pegar, es lo que dice el documento, ¿sí? ¿Tenés el PDF ahí a mano? El PDF que estaba mostrando yo. Sí, lo tengo acá. A ver. Bueno, ese PDF, a continuación dice listado de alohaqt.pro. Entonces deberías copiar eso. Básicamente, lo que le falta Dale. es el template, el target y las bibliotecas de Qt. Creo que lo reemplazo. Sí, lo puedes reemplazar y listo. Pero yo le cambié el nombre. No, lo podemos editar, no te preocupes. Dejar un renglón en blanco entre target y Qt. Ahí está. Y los otros igual, ¿no? Sí, grabalo, poner el file save o apretar control S. Dale. Ahí se borró. Y acá igual. Bueno, y ahora en ventanita H, ahí se fueron los errores, ¿no? Porque ahora ya agregaste todas las cosas para que Claro, los ahí errores se no fueron, se... sí. Dale. Lo que pasa es que ventanita te Ah, bueno, no claro. importa. Viste acá lo usa el if not this, ¿viste? Como para que no se llame varias veces. Eso es para los includes. Claro. Porque si tenés varios .h, viste que se pueden llamar varias veces y tenés... Exacto. Claro. Vamos a main primero. Bueno, yo estoy siguiendo el orden. Sí. ¿Está? Si abrís Está main, bien. y ahí copiate el de main. Dale. El main lo que hace es el main para hacer una aplicación, digamos, de
interfaz gráfica. Esto después también el IDE lo hace solo todo esto, ¿no? Si hacemos una aplicación, lo hace solo. Esto, si queremos hacerlo a mano, es lo que hay que escribir. Entonces, incluye QApplication, porque es una aplicación de Qt, toda aplicación de Qt va a tener una QApplication, y incluimos ventanita H, pero ventanita H va con B larga. Andate al main, perdón. Sí, ahí estoy viendo. Ahí está. Pero, Corregiste el ventanita, pero perfecto. me marca error más. Entonces, dice unknown time ventanita. Fíjate que esté. La B es mayúscula. Con mayúscula. La B es mayúscula. Sí. Y dejarle el internidado bien, o sea, lo que está después de los corchetes hay que dejarle tabs. Dale. Selecciona todo. No sirve el... Selecciona todo. Sí. No, eso no, o sea, Claro. todo lo que está entre los corchetes. Eso, y apretar la tecla tab, ahí está. ¿No sirve el Alt Shift F para formatos? Creo que no, no me acuerdo. Y si no seguramente no es Alt Shift F, capaz que hay que mirar en Debe ser otro, sí. sí, en algún lugar. Bueno, pero ¿qué es lo que hace? O sea, lo más importante es lo que hace. Entonces, ¿qué hacemos acá? Tenemos el main. El main, no sé si se acuerdan, pero cuando uno ejecuta un programa le puede pasar argumentos a ese programa. Esos argumentos están en las variables int, argc y char asterisco argv. Sí. Entonces, nosotros como estamos haciendo una aplicación en Qt, lo que vamos a hacer para inicializar o usar el framework es llamar a QApplication, crear algo que se llama app, que es el nombre de la instancia, o sea, el objeto, nosotros lo vamos a llamar app, lo podemos llamar de cualquier manera, y le pasamos por parámetro los argumentos que vienen en el main. Y después lo que hacemos es, en este caso, simplemente instanciamos la clase ventanita, que es la que vamos a ver ahora, o sea, instanciamos una ventanita, con el llamado de corta, mostramos a la ventanita en pantalla, sscb.show, Sí. y lo que hacemos después es iniciamos un thread de ejecución que va a estar mirando la interfaz gráfica, ese es app.exec. Eso es lo que hace, se queda, digamos, trabajando con la interfaz gráfica, y hay un thread que se va a quedar mirando todos los eventos que apretemos en la interfaz gráfica. ¿Está bien? Vale. Eso es lo que, esta línea de código. Ahora vamos al ventanita.h. En el ventanita.h lo que vamos a hacer es agregar los includes. Acá no lo copies todo, anda haciéndolo a uno si te parece, porque vos la llamaste ventanita con B larga, si no, se te va a armar lío. Entonces lo que vamos a hacer son los includes que están arriba. Ya tiene el include QWidgets porque esta clase hereda de QWidget, pero como nosotros vimos que íbamos a agregar un par de botones, son QPushButton. Entonces va el include de QPushButton. Y vamos a agregar un progress bar y un slider. El progress bar es QProgressBar y el slider es QSlider. Dale. Si se fijan, entonces todos los objetos o todas las clases de Qt empiezan con la letra Q mayúscula. Esa es por convención. Entonces por convención, todas las clases que nosotros usamos del framework de Qt van a empezar con la letra Q mayúscula. Y después el nombre de la clase, escrita en camel case, ¿no? Eso es lo que está ahí. Después tenemos la clase ventanita que va a heredar de QWidgets. O sea, nuestra ventanita va a ser un widget. Eso es lo que estamos diciendo acá. Acuérdense, nosotros vamos a programar widget. Widget es cualquier cosa que se pueda poner en pantalla. Sí. Lo que sigue es una macro que dice QObject. Esto es una macro que implementa el framework Qt, que es, digamos, que provee un montón de magia en momento dinámico. Así que eso simplemente hay que dejarlo. Y lo que vamos a hacer es agregar en privado, o sea, tal cual en private, lo que vamos a agregar son las clases que que necesitamos usar. ¿Sí? Las clases que incluimos, ahora vamos a crear un objeto de cada uno. Fíjense que habíamos dicho que íbamos a tener un botón quit y un botón aloja. Entonces, por eso tenemos dos push buttons. Y vamos a tener una progress bar, por eso la progress bar que está ahí, y vamos a tener un slider, por ese slider que está ahí. Entonces declaramos un objeto o un atributo para cada una de las cosas que queremos mostrar en pantalla. Entonces cada uno de estos va a representar ese objeto en pantalla. Nosotros desde acá vamos a acceder a lo que está en pantalla, con esto que está acá. La otra cosa que quiero que vean, que también se usa en Qt y en muchos frameworks trabajan así, no todos, pero muchos trabajan así, es que las variables empiezan con m-bajo.
m-button quit, m-button aloha, m-private, etc. Los atributos se suelen, en algunos frameworks de desarrollo, se suelen poner con m-, indicando que es una variable miembro, es un member variable, o un atributo. Los atributos se consideran variables miembro en algunos frameworks de desarrollo. Por eso empiezan con m-. Entonces todos los atributos de las clases van a estar especificados con m-. Y después, más abajo, lo que agrega es una slot, en la parte de slots. Signal y slots es lo que conecta. Signal y slot nos va a permitir conectar código a eventos ocurridos en las pantallas. Esos son los que llamamos signals y slots. En este caso, lo que vamos a hacer es publicar un slot que vamos a llamar aloha. Ese es el nombre que nosotros le vamos a dar al slot. Dale. Para que se entienda, el signal es lo que ocurre ante un evento. O sea, un evento emite una señal, un signal. El framework de Qt ya tiene un montón de señales que genera. Las señales son generadas en la interfaz gráfica. Y entonces, por ejemplo, el QPush button va a generar la señal cuando se apretó un botón, o sea, como que emiten señales. Sí. Ese es el concepto. Y la macro que veíamos antes, que se llamaba QObject en la línea 12, es la que nos permite hacer funcionar toda esa magia, entre comillas. Esa magia, que no es otra cosa que punteros a función. Pero bueno, por ahora dejémoslo así. Y son punteros a función, en definitiva. Pero en Qt, acá lo llaman signals y slots, señales y slots. Las señales son las que, digamos, puede emitir la pantalla gráfica a través de acciones que uno hace con el mouse. Entonces, eso emite señales, que yo al apretar un botón es emitir la señal de apretar un botón. Sí. Y los slots son las funciones que puedo pegar a las señales, ¿sí? Las slots son las funciones que van a ser ejecutadas cuando ocurre una señal. Después vamos qué función se ejecuta ante qué señal. Pero por ahora lo que decimos es va a haber una función que se llama aloha, que es la que se va a ejecutar en algún momento, cuando alguien haga algo con el mouse. Y podemos inferir que es algo con el mouse, es cuando uno apriete el botón aloha, lo que va a hacer es llamar a la función aloha. Pero ahora lo vamos a ver cómo lo pegamos. Dale. Eso sigue a continuación en el ejemplo que dice ventanitas MP. Gastón, vos venís, ¿no? Más o menos se entiende. Sí, los vengo siguiendo. Ah, buenísimo. Vos podrías probar ir haciendo lo mismo, así van haciendo. Bueno, en el CPP, o sea, ahora el H ya lo terminamos, en el CPP lo que vamos a hacer es el constructor, copiate el código fuente que está dentro, entre las llaves de esa ventanita, así no le cambiamos el nombre a la función. Ahí está. Lo primero que hace... No le falta el include, ¿no? Ah, sí. Hay que incluir ventanita.h que ya te lo da, pero hay que incluir QApplication y QMessageBox. En realidad, solo QMessageBox no es lo que hace falta. Bueno, ahí quedó. Entonces, lo primero que hace es setea, o sea, esta ventana hereda de QWidget. ¿Se acuerdan que la clase papá es QWidget? Como la clase papá es QWidget, QWidget tiene una función que se llama setFixedSize. Entonces, esta ventanita llama a la función o al método miembro de QWidget que dice setFixedSize. ¿Lo ven ahí? ¿Ven que se llama una función que dice setFixedSize? Y como esa función se llama sin especificar, ¿se acuerdan que para llamar a funciones era clase, punto, objeto, punto, función? ¿Sí? Sí. Objeto, mensaje. Entonces, esa se está llamando sin llamar a una objeto, punto, mensaje. Objeto, punto, función. Se está llamando la función directamente. Entonces se está llamando a sí misma. SetFixedSize es una función que está implementada en esta clase. Como en ventanitas no la implementamos, quien la implementa es QWidget, nuestro papá. Entonces estamos llamando dentro de esta clase una función que implementa nuestro papá, que se llama setFixedSize. Y lo que hace es setear el tamaño en unidades fijas. O sea, va a setear el tamaño de esta ventana en una unidad fija de 600 píxeles por 50 píxeles. Está bien. Después dice botón quit. El botón quit lo que hace es crea un botón, fíjese, button quit igual a new
QPushButton, o sea, hacemos un new de un botón, que en la clase de Qt es QPushButton, y ese botón recibe dos parámetros. El primero es la cadena de caracteres que va a aparecer en el botón, que dice chau con signo de admiración, y el segundo es el que dice quién es el dueño, cuál es la clase que es no, padre o contenedora de ese botón, para que pueda recibir los mensajes. Y ese somos nosotros, es esta misma clase, es la clase ventanita. Entonces ponemos el puntero a este objeto de la clase ventanita, que sería this. This es el puntero a la clase ventanita que es representada cuando se ejecuta este código. ¿Se entiende? ¿Van ahí? ¿Me explicas de vuelta esa parte? No te... Sí. Lo que tenemos que hacer en el constructor, lo que vamos a hacer en el constructor de la clase ventanita, vamos a crear la interfaz gráfica. ¿Sí? Vamos a crear los objetos que van a ser vistos en una interfaz gráfica. Entonces, para crear un botón, vamos a hacer el new QPushButton. Con eso creamos un botón. Sí, está Y bien. lo que retorne eso lo vamos a almacenar, o sea, eso nos va a devolver un objeto, un puntero, un objeto, porque estamos usando new como si fuera un malloc. Sí. Y eso lo vamos a alocar, o lo vamos a guardar en la variable mButtonQuit. Perdón, hay algo mal, ¿no? Ah, no, está bien, ButtonQuit es chau, está bien. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Y QPushButton es una nueva clase, vamos a crear un objeto, pero en su constructor hay varios constructores de QPushButton que podemos usar. El que estamos usando acá es uno que recibe dos parámetros. El primer parámetro es el texto que va a salir en ese botón. Como nosotros, ¿se acuerdan que el dibujito que habíamos visto, el botón decía chau? ¿Se acuerdan que en el dibujito decía Sí. chau? Bueno, entonces le estamos poniendo chau para que el botón diga ese texto. Dale. Y el segundo parámetro es el contenedor de ese objeto. El contenedor de ese objeto va a ser this. This es ventanita. Es este objeto, esta clase. Bien. Y luego llamamos al método, fíjense, objeto.mensaje, mButtonQuit, flechita, setGeometry. O sea, llamamos al método setGeometry del botón. Entonces, QPushButton tiene un montón de funciones o métodos, y uno de esos métodos se llama setGeometry. Obviamente esto ustedes lo pueden ver en el manual, ¿no? Ustedes van al manual de Qt, miran toda la definición de QPushButton y van a ver todas las funciones que se puede llamar. Entonces en este caso llama la función setGeometry, que setea la geometría de ese botón. Básicamente lo que está haciendo es poniendo ese botón en la pantalla en esa ubicación en píxeles dentro de la clase ventanita. 110, 10, 80, 30. Está bien. Luego lo que hace es conectar. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de las señales, signals y slots? Sí. Lo que hacemos ahora es conectar una señal, que es cuando el botón sea cliqueado, cuando alguien clique el botón, cuando uno apriete el botón con el mouse o con el teclado, cuando uno lo apriete, vamos a conectar a esa señal que va a emitir el framework, cuando uno apriete el botón, al código que nosotros queremos ejecutar. En este caso, fíjense, usamos la función connect para eso. La función connect no es de QWidget, es de un papá de QWidget, creo que es de QObject, si no me equivoco. Entonces QWidget hereda de otra clase, que hereda de otra clase, que hereda de otra clase, y arriba de todo terminamos heredando de QObject. O sea, casi todos los objetos en Qt heredan de QObject. Y QObject te da esta posibilidad de connect, tiene esta función de connect. Entonces por eso esta clase que está en ventanita, que es una clase hija, o está en el árbol de descendencia de QObject, puede llamar a connect. Y lo que hace ese connect es conectar, fíjense, mButtonQuit, o sea, el botón que acabamos de crear, vamos a conectarlo con la señal click, o sea, cuando emita la señal de que alguien apretó el botón, la señal click, lo que vamos a hacer es llamar a la función quit, que es lo que está al final, que es un slot, tiene que ser un slot. Y el objeto que va a ejecutar esa función quit va a ser la instancia de la aplicación. ¿Se acuerdan que en el main habíamos creado una QApplication? Sí. Esa QApplication
tiene una sola instancia, porque solo podemos tener una aplicación en un proyecto o en un código. Solo una aplicación. Entonces, eso lo vamos a ver después como un patrón de diseño, un patrón singleton, que solo puede haber un objeto de esa clase. Entonces, nosotros desde cualquier parte del código podemos llamar a QApplication Instance. Entonces, estamos llamando a la función instance de la clase QApplication. Y fíjense que ese instance no lo estamos llamando como un objeto. A la izquierda no tenemos un objeto, tenemos una clase. Entonces, instance es una variable de clase, no es una variable de objeto, perdón, un método de clase, no es un método de objeto. Entonces, como es un método de clase, lo podemos llamar simplemente conociendo la clase. Eso lo habíamos visto en C++ cuando vimos clases y objetos, habíamos visto métodos de clase y métodos de objeto. Y habíamos visto que era static, ¿se acuerdan cuando vimos static? Static es lo que usaban para indicar que era de clase. Dale. Ahí lo habíamos visto. Y entonces va a llamar al quit de la clase instance, Sí. de la clase QApplication. Entonces QApplication.instance va a devolver un objeto y ese objeto se le va a llamar el método quit de ese objeto. Eso es lo que está diciendo, eso que está arriba. El ejemplo abajo es muy parecido, crea el botón aloja. Fíjense que es un new push button con el texto aloja, el padre es this, o sea, el contenedor de esa clase es this, es esta ventanita, y luego setea la geometría la setea distinto, o sea, cambia la ubicación, 10, 10, 80, 30, creo que es XY y size, el largo y el alto. O sea, la ubicación es el XY, el largo y el alto. El de arriba está en la posición XY 110, 10 y de largo tiene 80, de alto 30. Bien. Y el botón de abajo, la ubicación es 10, 10 y tiene de ancho 80 y de alto 30. Claro. Entonces uno así va armando a mano, si quiere, va a poder programando la interfaz. Y abajo conecta este botón, que se llama botón aloja. Cuando aprieten el botón click, eso es lo que dice signal click, Sí. lo va a tirar al método aloja, que es el slot que creamos en el punto H. Ese va a ser el código, esa función es la que se va a ejecutar. Y el this es que este objeto, o sea, a este objeto que está creando en este constructor. Eso es el this, es el que va a ejecutar. Si bajamos, tenemos la progress bar. La progress bar lo que hace es crear un nuevo objeto tipo progress bar que solo tiene un dueño, o sea, de vuelta el contenedor que es this. El puntero que crea lo asignamos a m progress bar para poder trabajarlo desde ahí. Luego el progress bar tiene un rango, ese es el rango que va a tener. Y acá en este ejemplo dice 0 o 100, es decir, el valor de este progress bar puede ir entre 0 y 100, Sí. por eso setea el rango. Y después el valor está seteado en 0. Como está seteado en 0 y el rango va de 0 a 100, quiere decir que este slider, este progress bar va a estar al 0%. Claro. Sí. Si en set value le hubiéramos puesto 50 y el rango es entre 0 y 100, estaría al 50%. Entonces, el rango ponemos el valor mínimo y el valor máximo. Y con set value ponemos el valor en el que estamos ahora. Y el progress bar se va a ir moviendo de acuerdo al valor que nosotros pongamos. Sí. Esa es la idea. Set geometry, de vuelta, X, y luego el largo y alto. Y por último, tenemos el slider, que hace un nuevo slider de la misma manera. En este caso setea la orientación, porque la orientación puede ser vertical o puede ser horizontal, o sea, acá hay que ver la documentación de cada objeto que vamos a crear para ver qué podemos hacer con ese objeto, ¿no? En este caso el slider, que setea la orientación, dice set orientation horizontal. Fíjense, Qt, horizontal, es un enum de la clase Qt. Qt tiene un montón de enums, uno de ellos es este que dice que va a ser horizontal. Eso, de vuelta, hay que mirar la documentación. Nuevamente, el slider hay que setearle un rango y le vamos a setear un valor. Eso, que nosotros lo seteamos acá, después ese valor lo vamos a poder correr con el mouse. Entonces, cuando inicialices, el rango va a ser de 0 a 100, Sí. el valor va a estar en 0 y ese valor, a medida que nosotros corramos con el mouse, se va a ir modificando ese valor en nuestra clase. Y luego el geometry para indicar la ubicación donde va a estar. Luego lo que hace es conectar, fíjense lo que hace, conecta el slider
Sí. Cuando uno cambia con el mouse, el slider, el Qt lo que hace es tirar una señal, Sí. ¿no? ¿Sí? Emitir una señal que es que cambió el valor. Por eso ese signal value change. Y ese signal value change recibe un parámetro, tiene un parámetro que dice int. Entonces ese signal value change es una señal que emite indicando que se cambió el valor. Claro, para los cambios, ¿no? Exacto, y lo que dice es el nuevo valor que tiene. O sea, cambió el valor y te pasa por parámetro el nuevo valor que tiene. Uno lo va a cambiar con el mouse, entonces va a emitir esa señal de cambió el valor. Sí. Y va a pasar por parámetro el nuevo valor seleccionado con el mouse. Okay. Y fíjense que eso está conectado a la progress bar, ¿sí? Está conectado a la progress bar, que es la que teníamos antes, Sí. al slot set value. Entonces nuestra progress bar tiene un método que se llama setValue que recibe un entero que indica el nuevo valor que va a tener, que obviamente va a tener que estar entre 0 y 100 porque la progress bar, el rango lo seteamos entre 0 y 100. Pero como en el slider también está entre 0 y 100, cuando cambiemos el valor en el slider con el mouse se va a poder cambiar entre 0 y 100. Uno va a poder mover el slider hacia la izquierda o a la derecha y lo que va a hacer es ir variando el valor de 0 a 100. Entonces ese valor que uno varía lo que va a hacer es llamar a la progress bar, a la función setValue que va a setear el valor en ese nuevo valor. ¿Se entiende la idea? Uno va a correr con el mouse el slider Sí. y se va a llamar a la función setValue de progress bar para setear ese nuevo valor ahí. Con lo cual la progress bar se va a cambiar el porcentaje de avance de acuerdo al slider, a lo que vamos en el slider. Dale. Este int es el valor que tenés en el slider y se te copia, ¿no? Exacto. Porque El valor que viene con slider viene con el evento value change. Entonces value change va a venir con un número. Y ese número de value change va a llamar a la función setValue. O sea, fíjense que siempre signal y slot tienen que tener la misma cantidad de parámetros. Si tenemos una señal que emite un parámetro, tenemos que tener en un slot que reciba un parámetro. Sí. Hay otras señales que mandan más de un parámetro. Entonces tenemos que tener en el slot esa misma cantidad de parámetros, para que sean compatibles, para que se puedan enganchar, si no, no las podemos conectar. Dale. Bueno, eso es lo que estaba ahí. Y por último, está la función aloja, que la copia está ahí, que simplemente lo que hace acá es para que vean cómo emitir un message box. Un message box es una ventanita que aparece y les pregunta algo. Acá, si querés cambiar, ¿viste ese que dice This document has been modified? Ese cambialo por otra cosa que vos quieras. Pone, hola, este texto es el que yo cambié, una cosa así, no sé, lo que vos quieras. Ese texto. Entonces va a aparecer cuando se llama el método aloja, que ya habíamos visto, que habíamos conectado a este método aloja, a la señal del button click del botón aloja, o sea, cuando alguien apriete el botón aloja se va a ejecutar esta función, y esta función, ese QMessageBox, MessageBox crea un objeto de tipo QMessageBox, al que llama MessageBox. Sí. Le setea el texto a ese texto que vos acabas de poner. Después setea el informative text, el texto informativo, que es creo que el primero es el título y el segundo es el texto que aparece en la ventana, ahora lo vemos. Dale. El segundo es otro texto que aparece, y después los botones que queremos que aparezcan. En este caso, los botones que ponemos, los botones que vamos a querer que aparezcan en esta nueva ventana son yes, no y cancel. Y después, con un if, lo que hacemos es ver qué botón es el que se apretó. Nada más que eso. Dale, una consulta, porque vos apretás el botón aloja, ¿no? Sí. Se modifica ¿El botón? aloja, ¿no? Porque es un botón. Sí. El botón está arriba, sí, que es M aloja button. Sí. O M button aloja, no me acuerdo cómo era. Y habíamos hecho el connect arriba, habíamos conectado que cuando apreten el botón M button aloja, se ejecute el slot aloja. El slot aloja es esta función que estamos viendo ahora. Sí. Está bien. Y después te pregunta, ¿no? Si quiere guardar los cambios. Bueno, el mensaje, ¿no? Claro, ese es el mensaje que nosotros estamos poniendo en este message box. Sí. Este message box es un message box que va a aparecer, eso es un cuadro de diálogo que va a aparecer cuando alguien apriete el botón aloja.
Dale. Entonces, ahí estamos seteando el texto informativo y los botones que va a tener ese message box. El set default button es el botón que va a aparecer seleccionado por defecto, que es el yes. Sí. Y abajo aquí dice messagebox.exec, que es donde se ejecuta, donde se muestra. En esa línea es la que se muestra ese message box. Y se va a quedar esperando, ese message box, exec.exec, se va a quedar esperando que nosotros apretemos el botón yes, el botón no o el botón cancel. Cuando nosotros apretemos uno de esos botones, esa función messagebox.exec termina de ejecutarse y devuelve o retorna un número, que es el botón, el número de botón. Y ese lo guardamos en int ret. Entonces, después lo que hacemos es nos fijamos cuál es el botón que se apretó. O sea, nos fijamos red si vale messagebox yes, si vale messagebox no, o si vale messagebox cancel. Y lo que hacemos es imprimir por standard output un mensaje, yes, no o cancel, nada más. ¿Está bien? Dale. Entonces, si vos ahora lo ejecutás, para ejecutarlo tenés que pegar al martillito abajo a la izquierda. Dale, lo tengo guardado. Con eso lo compilás, perdón. Te va a aparecer abajo, hay el botón que dice 4, Compile Output, podés ver cómo se va compilando. Abajo hay varios botones, uno dice Compile el 4, Compile Output. Si lo apretás, ves la salida de compilación. Ahí terminó de compilarse, pero si scrolleas para arriba... Aparece una barrita igual. Claro. Ahí terminó. Y luego apretás el botón verde, el que apretaste es el de debug, te convenía el de arriba. Pero ahora ya está. No sé, me parece que ya lo apretaste, ¿no? No. Pongo run. Claro, el de arriba, ese es para ejecutarlo. A ver. Pues había puesto martillito, ¿no? Y ahí te vas a Application Output. Sí. Y ahí ves la salida de la aplicación. Acá vamos a ver el Standard Output. Pero ahora te va a aparecer una ventanita. Sí, me apareció. ¿La ven o...? No, nosotros estamos viendo... claro, estoy compartiendo... Sí, fíjate compartir toda la... Si podés... Toda Dale. la pantalla, el monitor. Si se puede. Bien, ahí está, perfecto. Perfecto. Entonces ahora, mover el slider para un lado y para otro y vas a ver cómo se va moviendo eso. Sí. Ese es por el connect que hicimos del slider con set value. Perfecto. Apretar el botón a la hoja Gracias. y ves, ahora te sale la ventanita, te sale, y vos pusiste, se modificó. Entonces, se modificó, es lo que sale con el set text. El set informative text es lo que sale abajo, que te pregunta, y ahí te dice sí, no o cancel, porque son los botones que elegimos, y fíjense que el default es el yes, claro. que estás como seleccionado, Sí. y ahí elegí uno, el que vos quieras. Cuando elijas uno te va a imprimir en esas pantallas, abajo, yes, o sea, como que elegiste yes. Entonces básicamente ahí tienen todo el código de cómo hacer una ventana, cómo conectar elementos, cómo hacer elementos y cómo crear message boxes o cómo trabajar con message boxes. Cuando ustedes apretan un botón, pueden elegir el sí, no o cancel en este caso y ver el if para ver qué botón se apretó y hacer un código u otro código. Perfecto. Entonces fíjense que en informática, digamos, podríamos haber hecho cosas de este estilo para elegir sí o no o lo que fuera. Después vamos a ver cómo ingresar texto, ¿no? En informática teníamos para ingresar texto que lo hacíamos todo por consola, pero acá lo podemos hacer de manera gráfica. Entonces, bueno, esta es la primera clase de Qt. Con esto, jueguen un ratito, modifíquenlo, compílenlo, vean cómo funciona, cómo es. Y la clase que viene empezamos a ver aplicaciones muy chiquitas para ilustrar cada uno de los widgets, o sea, para ver qué funcionalidad ofrece cada uno de los widgets. Widget se llama a cada uno de los elementos gráficos que estuvimos viendo. Vimos el botón, vimos el slider, vimos el progress bar, vimos el Q-Message Box. Esos son los widgets. Los vamos a ver aplicaciones chiquititas, la clase que viene, para ver cada uno de estos widgets. Ahora la idea es que jueguen un poco con eso, modifiquen un poquito las cosas, entiendan cómo está hecho esto
Y de vuelta, estamos viendo todos los conceptos que vimos en la programación orientada a objetos, en la parte C++. Estamos viendo clases, estamos viendo clases hijas, estamos llamando de clases hijas a métodos de nuestros padres. Estamos viendo métodos estáticos o métodos de clase. Estamos viendo constructores, ¿sí? Y sobre todo eso que estamos viendo, estamos además viendo conceptos nuevos. Vimos el concepto del patrón de diseño de Singleton, donde hay un solo objeto, ¿sí? Pero después lo vamos a ver en detalle, ahora como para que tengan una idea. Dale. Y vimos cómo poder llamar a distintos métodos de clases, objetos, etc. Tengo una duda acá, viste que dice cuando apretás chau, Sí. llama a un slot quit. Quit. Sí, ese está por defecto, ¿no? No. Porque... El método quit está en la clase, volvé a la anterior, está en la clase QApplication. Mirá el main. Sí. Mirá el main. Ah, está bien. En el main, nosotros creamos un QApplication que dice app. Sí. ¿Está bien? O sea, QApplication puede haber una sola instancia en toda la aplicación. La única instancia que hay y que existe es esta que dice app. Y Dale. ese QApplication tiene un montón de métodos. Hacerle doble clic a QApplication y apretar F1. A ver. Doble clic. F1. Y ahí te va a salir toda la documentación de QApplication. Y ahí hay uno de los métodos que se llama quit. Fíjate, ahí signals, en slots, tiene que haber uno que se llama quit. Hacer un control F si querés y buscarlo aquí. Eso, hacerle clic. Y the query application quit tells the application to exit with return code 0. O sea, esto termina con code 0. Entonces, ahora sí, volvé a la ventanita que estábamos viendo en el punto .cpp, en el constructor. Ese es el acción. El sublet. Y lo que estás haciendo ahí es conectar. Claro, con esto. Cuando aprieten el botón quit, lo que va a hacer es llamar al método quit, que es el mismo que vos estabas viendo recién, de la clase QApplication. Y el objeto es el objeto con el que se va a llamar, porque es necesario llamarlo con un objeto, siempre ya hacemos objeto.mensaje. Claro. El objeto que va a ejecutar el método quit es el objeto retornado por QApplication instance. Como puede haber una sola instancia de QApplication, esa instancia te va a retornar, si vos apretás F1 en instance, haces doble clic en instance. Sí, y apretás F1, lo que te va a decir es que te retorna el puntero a la aplicación, a la única aplicación que hay. Entonces te retorna el puntero a la aplicación que vos creaste en el main. Bien. Entonces el objeto que va a ejecutar el método quit es el app del main. Entonces el app.quit es lo que se va a llamar. Eso es lo que quiere decir esto. Dale. ¿Listo? Sí. Bueno, yo me voy a la otra clase, Dale. porque tengo, como estoy en INVAP, tengo para un rato para llegar al otro edificio. Ustedes jueguen un poquito con eso, hagan alguna modificación, vean, cambien los botones, aprieten F1 para ver los botones que tienen disponibles en el QMessageBox. Aprieten F1 mirando la clase, o sea, a ver acá, el código en QMessageBox, los botones lo ponen en el método que se llama setStandardButtons. Entonces hagan F1 en setStandardButton, doble clic, apretan F1 y les va a aparecer ahí todas las cosas que pueden hacer. Y prueben con distintos botones, o te pueden también poner icono, un icono de warning, un icono de signo de pregunta, un icono de prohibido, no me acuerdo, hay varios iconos que uno puede elegir, que son los estándares de Windows y Linux, ¿no? Entonces, jueguen un ratito, vean los valores que retorna, inclusive ese out, yo imprimí yes, no y cancel, pero poder imprimir el número del botón, o sea, red tiene un número que es el botón. Ese botón imprime yes, pero podría además imprimir la variable red para ver cuál es el valor que dice yes o cuál es el valor que tiene el botón no, etc. No sé.
la idea es que se empiece a familiarizar con esto, porque la clase que viene vemos por ahí algunas poquitas cosas más. Dale, buenísimo. Bueno chicos, me voy a la otra clase. Les dejo un abrazo y los vemos el viernes en la facu, ¿no? Sí, Buenísimo. ¿no es feriado? Va, no sé. Ah, tenés razón, el viernes es feriado. Nos vemos el otro lunes en la facu. Dale. Profe, te dejo por mensaje y responda y te dejo el código. ¿El código? El de C++, el de las figuras. Ah, el de las figuras. Sí. Dale, perfecto. Dale, Buenísimo. listo. Nos vemos chicos, Nos vemos un abrazo. entonces. Hasta luego. Hasta luego.